ser un poquito más cortito, por eso decidí que lo veamos por acá. Se las voy a presentar. Las funciones exponenciales son aquellas que tienen esta forma que les voy a mostrar ahora, que es a la x, donde a no es cualquier número, a tiene que ser un número positivo y además distinto del número 1. Entonces esas son las funciones exponenciales. ¿Qué podemos averiguar de estas funciones? Por ejemplo, que si quiero hacer la imagen del 0, ¿cuánto me da? Independientemente del valor de a, ¿cuánto me da la imagen del 0? A la 0, ¿no? Y como a no es un número, no es el 0, directamente me da 1, claro. Exactamente, 1. Eso siempre, para cualquier valor de a, yo sé que la imagen va a valer, ¿no? Hago así, el eje X, el eje Y, y sé que siempre va a pasar ahí, por el número 1. ¿Está bien? Bueno, ahora, con respecto al dominio de esta función, ¿qué puedo decir del dominio? Son los reales. Claro, todos los reales, no hay ninguna restricción, son todos los números reales el dominio. ¿Sí? Mari, ¿vos estás grabando la charla? Sí. Ah, listo. Todos los números reales tienen imagen, de acuerdo a esta función exponencial. ¿Está bien? Bueno, sí. Si quiero seguir un poco más con el gráfico, vamos a hacer una diferencia. Vamos a pensar primero en que a es mayor que 1. ¿Sí? Acuérdense, nosotros teníamos que sí o sí tenía que ser mayor a 0 y distinto del 1. Entonces vamos a pensar primero en que la base a es mayor que el 1. ¿No? Y vamos a intentar dibujarla. Y para eso pensemos en a igual al número 2. O sea que vamos a tener la función f de x igual a, en nuestro caso, 2 a la x, así, en este. A ver, si a medida que nosotros aumentamos el valor de la x, ¿no? Si la x vale 1, por ejemplo, si la x vale 1, ¿cuánto vale su imagen? No la voy a escribir, vamos a pensarla nada más. 2. Sí, claro, vale 2. O sea que acá voy a tener esta imagen que está ahí. Ahora, a medida que la x aumenta, ¿qué les parece que va a pasar con su imagen si x aumenta? Aumenta exponencialmente. Va a aumentar. Claro, como se suele decir ahora últimamente que está de moda, ¿no? Avanza exponencialmente este COVID-19. Vamos a tener así, para allá, ¿no? Y si disminuye el valor de la x, por ejemplo, pensemos en x igual a menos 1. ¿No? Si x vale menos 1, ¿cuánto vale su imagen? ¿Cuánto vale su imagen? Si x vale menos 1, ¿qué tendríamos acá? 2 a la menos 1. ¿Y qué es 2 a la menos 1? Exactamente, un medio. O sea que en el menos 1, fíjense que va disminuyendo acá, ¿no? O sea que en todo su dominio, aplanamos la curva, en todo su dominio la función crece. ¿Sí? En todo su dominio la función crece. ¿Está bien? ¿Puede ser negativo el resultado de alguna imagen? No. No. Imposible, porque la base es siempre positiva, ¿no? O sea que siempre, claro, se suele decir así, asintótica hacia el eje X, que después más adelante lo vamos a ver bien, ¿no? O sea que el gráfico es este, pero esto es si la base es más grande que el 1. Porque si la base es más grande que el 1, voy a pasar a otra hoja, si la base es más grande que el 1, o sea, si yo tengo ahora la función exponencial a la x, pero a, no, más chico que el 1. Acuérdense que era mayor a 0, o sea que tendríamos acá también así, ¿no? El a entre el 0 y el 1, ¿está bien? ¿Qué va a pasar con esto? Pensemos ahora en un a igual a ver si es más chico que el 1, podríamos pensar, por ejemplo, en el 1 medio, 0,5, es más chico que el 1. Entonces, ¿qué pasará? La gráfica se reflejaría en el eje Y, por así decirlo, ¿no? Una cosa por el estilo, no es que se refleja, sino que es otra gráfica, pero sí, claro, es algo así. Vamos a tener nuestra función ahora, va a ser un medio a la x, ¿no?
Lo que siempre sabemos, que ya les dije que era independientemente del valor de A, es que va a pasar acá, por el número 1 seguro, ¿no? Porque ahí es la intersección con el eje Y. Ahora, pensemos, por ejemplo, qué pasa con la imagen del 1. ¿Cuál sería la imagen del 1 acá? Un medio a la 1, que es un medio, fíjense que es distinto ahora, ¿no? A medida que la X va aumentando, lo que aumenta es el denominador. O sea que acá va a ser así ahora. ¿Está bien? Sí. En cambio, por ejemplo, si la X vale menos 1, si la X vale menos 1, ¿cuánto vale su imagen? Un medio a la menos 1. ¿Cuánto sería eso? 2. Exacto, sería 2. O sea que tenemos esta situación, ¿no? Distinta a la anterior, ¿no? Acá teníamos esta, acá tenemos esta, ¿sí? Con respecto al conjunto imagen, ¿cambia algo de acuerdo al valor de A? ¿El conjunto imagen, el rango? ¿Cambia algo si yo quiero mirar el conjunto imagen? ¿De esta? No, ¿O de esta? no, siempre es de 0 a más infinito. Nada. ¿Y cuál sería? De 0 a más infinito. Todos los reales positivos. O podemos escribirlo desde el 0, así, ahí, al más infinito, ¿no? De cualquiera de las dos formas está bien escrito. El comportamiento es diferente. Acá, cuando A es más chico que el 1, tenemos una función decreciente, o sea, monótona decreciente. De los dos casos, es monótona. Si A es menor que 1, tenemos una función decreciente, y si A es mayor que 1, tenemos una función creciente, pero en los dos casos sería monótona. ¿Está bien? Sí. Después, otra cosa a tener en cuenta de estas funciones son algunas propiedades, pero que ustedes me imagino que las saben todas. A ver, porque la deben haber visto inclusive con Vanina en el ingreso, que son propiedades de las potencias. Por ejemplo, si yo tengo a la X más Y, pero las escribo al revés que se las dio Vanina. Vanina seguramente les debe haber dicho, el producto de dos potencias de igual base, ¿qué pasaba con los exponentes? Se sumaban. Ahora lo digo al revés. Una potencia en donde tengo la suma de dos exponentes, la escribo como un producto así, de dos potencias de igual base. ¿No? La escribo al revés. Lo mismo entonces si yo tengo a la X menos Y, ¿cómo escribo esto? En lugar del producto, la división, así. Otra cosa que también deben haber visto es algo de potencia de potencias. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una potencia en donde el exponente es el producto de dos números? ¿Cómo expreso esto? Como una potencia. AX. Ahí está, así. Y por último, otra propiedad era esa propiedad que decía, a ver si yo tenía el producto de dos números, así a la X. ¿Esto qué era? Era, se podía usar la distributiva. Claro, o sea, voy a tener a la X por b a la X, ¿no? Podríamos hacer esto. Estas son propiedades, nada más recordarlas porque ustedes ya las saben, ¿no? Propiedades que por ahí les pueden servir en algún momento. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hablar de esto? Ah, una cosa importante. De todas las funciones exponenciales que son infinitas, ¿no? Porque las funciones exponenciales, para cada valor de A que a mí se me ocurra que verifique que sea mayor que 1 y distinto de 0, tengo una función exponencial. O sea que si vale 0,1, 0,2, 0,33, 0,44, hay infinitas funciones exponenciales. De todas ellas, hay una función en particular que verifica algo. A ver, voy a dibujar. Cuando se eleva a la 1, que es constante. No, el de arriba siempre varía, ¿no? Porque la variable independiente es la X, esta varía. La función en base E, ¿no? Exactamente, a eso voy a llegar. A eso voy a llegar. Si yo dibujo la función, vamos a ponerla con color rojo. Si la dibujo a una F que sea 2 a la X,
y la dibujo, va a quedar algo más o menos, capaz que pase al libro y se las muestre, que va a ser más cómodo. A ver, aguárdenme, dejo de compartir y voy a compartir el libro. Pero me voy más arriba, la 1.5. Aquí, en la página. ¿Qué página? A ver. Acá. Este dibujito me refería. En la página que es, ¿qué número de página? Página 55. En la página 55, la figura 10 y la figura 11. Estamos en la sección 1.5. En el primer grafiquito, la figura 10, tengo el gráfico de la función 2 a la x. ¿La ven? La azulcita es 2 a la x. Y en la figura 11, tengo el gráfico de la función 3 a la x. Si trazamos una recta, que después le vamos a poner un nombre particular a esa recta, ¿no? Pero es una recta que corta al gráfico de la función azul únicamente ahí en el punto 0,1, únicamente ahí, en ese puntito que está ahí, ¿no? Bueno, ya les digo el nombre, se llama recta tangente, ¿no? Porque la corta nada más que en un solo puntito ahí. Esta recta tangente que está acá tiene una pendiente, como todas las rectas tienen su pendiente. Resulta que la pendiente es 0,7. Ahora, en la figura 11, que estábamos dibujando, estaba dibujado 3 a la x, también trazan esta recta que se llama tangente, porque corta nada más que al gráfico en un puntito que es el mismo, ahí, en el 0,1. Pero resulta que la pendiente de esta recta es 1,1. ¿Qué les parece que si yo considerara el gráfico de la función 4 a la x? ¿Qué les parece que va a pasar? Aumenta la pendiente. Claro, aumenta la pendiente, se acercaría al eje y se va a acercar como más así, más achatadita, ¿no? Más achatadita. ¿Y la pendiente qué va a ser? ¿Más grande que 1,1 o más chica o más grande que 0,7? ¿Más chica, más grande? ¿Qué les parece? Más grande que 1,1. Claro, va a ser más grande que 1,1. Y si yo tomo un número más chico que el 2, un número más chiquitito que el 2, ¿qué le parece que va a pasar con la pendiente de la recta tangente? Se achica. Va a ser más chiquita que esta. Bueno, entre el gráfico de 2 a la x y el gráfico de 3 a la x, hay un número entre el 2 y el 3, un numerito, el único número, en donde justo la pendiente de esa recta tangente vale 1. Y es este el dibujo. Esa base, que no sé cuál es, no tengo idea, sé que está entre el 2 y el 3, no sé más nada. Bueno, a ese número se lo llama E de Euler o de Euler, como quieran decirlo, ¿no? Ese número E, como está acá, lo ven ahí, esa E, es el número de Euler, y es un número que no tengo idea de cuál es todavía, ¿no? Lo único que sé es que está entre el 2 y el 3. O sea, 2, algo será, nada más que eso sé. Pero es un número, es el único número que verifica que la pendiente, el M, la pendiente de la recta tangente al gráfico de E a la X en el punto 0,1 vale 1. Es el único número que verifica eso. Y se llama número de Euler, ¿no? Es una exponencial natural, se suele decir. Exponencial natural, ¿no? Es la única que tiene pendiente 1. Y lo único que sabemos es que ese E va a estar entre el 2 y el 3. No sabemos más nada. Si ustedes lo buscan con la calculadora, sí, es este el número. Y más todavía, tiene infinitas cifras decimales, ¿no? Pero no sé de dónde salió ese número porque nosotros no lo podemos descifrar, ni idea. Lo único que sabemos es que está entre el 2 y el 3. Más adelante vamos a poder saber un poquito más de ese número, pero por ahora lo único que sabemos es que está entre el 2 y el 3. ¿Estamos con la primera definición del número E? Solo eso. ¿Quién es E? Y me responden. E es un número que está entre el 2 y el 3, y es el único número que si lo ponemos como base de la función exponencial, hace que la pendiente de la recta tangente al gráfico en el 0,1, esa pendiente vale 1. Así lo definimos, está escrito
por acá en todo este texto, si ustedes pues, lo quieren escribir en algún lado, pero está por acá. Por acá está escrito. ¿Estamos? Bueno, después si seguimos con el libro, hay ejemplos de gráficas, así de corrimientos, pero nada más que eso. Acá aparecen los ejercicios, que tampoco hay muchos para hacer, hay muy poquitos. Y bueno, ahora sí. Aparecen las funciones inversas, dice, y logaritmos. Funciones inversas y logaritmos. Bien, para definir funciones inversas, lo que primero vamos a definir es lo que está acá en este cuadrito, que es cuando vamos a decir que una función es 1 a 1, o inyectiva. Uy, ¿quién es Ignacio? Se le cortó una baja tensión y no pudo escucharme. Bueno, después subo la clase. Bien, entonces, vamos con la definición. Cuando una función es 1 a 1, o lo que nosotros vamos a llamar muchas veces inyectiva, le decimos. Inyectiva. Es lo mismo que 1 a 1. Es lo mismo que 1 a 1. Y vamos a decir que es 1 a 1 cuando verifica esto que está aquí. Que las imágenes de dos números distintos tienen que ser distintas. Las imágenes de los números distintos tienen que ser distintas. O sea, las imágenes son distintas siempre que las variables sean distintas. ¿Está bien? O se puede escribir, por ejemplo, si x1 es distinto de x2, entonces sus imágenes son distintas. Pero esto debe suceder para todos los x1 y x2 que verifiquen que sean distintos, entonces sus imágenes van a ser distintas. No que nada más encontremos un par de elementos distintos que tengan imágenes distintas. No, todos. ¿No? ¿Está bien? Eso significa que sea una función inyectiva, una función 1 a 1. Así, diciéndolo, como a ustedes les gusta decir, es que las imágenes no se tienen que repetir nunca. ¿No? Las imágenes nunca se repiten para que la función sea inyectiva. Si lo hacemos con grafiquitos, o sea, si hago esto así, así, como lo hacíamos al principio, el conjunto dominio, el conjunto codominio y la función F, si yo acá tengo un elemento, otro elemento y otro elemento, si todos los que son siempre distintos tienen que tener imagen distinta, o sea que acá tengo la imagen A, este no puede tener el A, tiene que tener otra, porque si no, no es inyectiva. Y este que está acá no puede ninguno de esos dos, sí o sí tiene que tener otra imagen, porque si no, no es inyectiva. ¿Está bien? No es 1 a 1. ¿Se entiende? Están preguntando. Bueno, está todo bien entonces. Excelente. Sí, yo Sí, voy es a que hay uno que no escuchaba, pero el resto sí. Bien. Bueno, ¿cómo hacer para detectar que una función es 1 a 1? ¿Cómo hacemos? Se puede demostrar analíticamente que una función es distinta justamente con la propiedad que se tiene que verificar, con esto que está acá. Tomar dos elementos distintos y averiguar si sus imágenes son distintas siempre. Si yo no puedo demostrar que sus imágenes son distintas siempre, no puedo asegurar que es inyectiva, ¿no? O sea, no va a ser inyectiva. Pero como se complica demasiado esta forma de demostrar, nosotros le vamos a aceptar que lo demuestren en forma gráfica. Tienen que hacer un grafiquito chiquitito y analizar si se trata de una función inyectiva o no. A ver, vamos a hacer dejo de compartir esta pantalla y vamos a la pizarra. Y voy a ver, yo tengo el eje X, tengo el eje Y, y voy a dibujar una función y ustedes me van a decir si esto que yo estoy dibujando es una función inyectiva. Entonces, hago esto. Y pregunto, ¿esta función será inyectiva? No, no es inyectiva. No, no es. ¿Qué no es inyectiva? Porque en varias partes toca uno más Claro. veces. Más de una Empezar vez. de Por línea ejemplo, horizontal. hice esa línea roja y me estoy dando cuenta que este numerito, si le pongo de nombre A, este numerito, si le pongo de nombre A, digo B,
porque es distinto. Este numerito le pongo de nombre C. Este justo es el 0, ¿no? Me estoy dando cuenta que la imagen de A, ¿quién es la imagen de A? Este número. ¿Quién es la imagen del 0? Ese mismo número. ¿Quién es la imagen del C? Ese mismo número. O sea, la imagen de A coincide con la imagen del 0, coincide con la imagen del C. O sea, tengo números distintos. A es distinto al 0. Y sin embargo, sus imágenes son iguales. Significa que no es inyectiva. No es 1 a 1. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que pasó? Si yo trazo líneas paralelas al eje X, o sea, líneas horizontales, para que la función sea inyectiva, debo cortarla como mucho una sola vez. Si la corto más de una vez, la función no es 1 a 1, como en este caso. Eso es la prueba de la línea horizontal, que es lo que se llamaba, que está aquí. Prueba de la línea horizontal. Ahí. Dice, una función es 1 a 1 si, solo si no existe una recta horizontal que interseque su gráfica más de una vez. O sea que todas las líneas horizontales, si la cortan, deben cortarla como mucho una única vez. ¿Está bien? ¿Se entiende? Inyectiva o 1 a 1. ¿Para qué estamos definiendo esto? Porque lo vamos a necesitar para poder definir esto que tengo escrito acá, que es la función inversa. A ver, si yo tengo una función que sí sea, o una función cualquiera, tengo una función que va del conjunto D al conjunto C, una función G, en donde al elemento A le estoy asignando el 1, al elemento B le estoy asignando el 2, y al elemento C le asigno el 2 también, ¿sí? Y ahora se me ocurrió dar vuelta y que el C sea mi dominio y que el D sea mi codominio. Voy a poner acá el C, que era el 1, 2, y acá voy a poner el D, que era el A, B y C. Y voy a hacer al revés. Si antes al A le daba el 1, ahora al 1 le voy a dar el A. Ahí. Ahora también voy a hacer al revés. Si antes al B yo le daba el 2, ahora al 2 le voy a dar el B, pero también le tendría que dar el C. O sea, hice al revés, di vuelta a las flechitas. ¿Sí? Y me quedó una nueva cosa ahí, una nueva relación. Esta relación que quedó acá, esa que yo dibujé acá, esto, ¿es función? No, no es función. No es función, No. claramente, porque acá tengo un número que tiene dos imágenes, y para que sea función, todos los elementos del dominio deben tener una única imagen. Así que esto que quedó acá no es función. ¿Por qué no es función? ¿Por qué resultó que no es función? Porque justamente hay un número, en donde antes tenía el conjunto imagen, hay un número, que es imagen de dos números distintos. Entonces, por eso al dar vuelta, me da algo que no es función. Para que este procedimiento de intercambiar los lugares, intercambiar las flechitas, sea función, voy a necesitar justamente que las imágenes no se repitan. O sea que el 2 no haya ningún número que sea imagen de 2 o de 3 o de 4 al mismo tiempo. Sí o sí voy a necesitar que las imágenes sean imagen de uno solo, no de dos. O sea, que sea inyectivo. Exactamente, que sea inyectiva, que sea 1 a 1, para que este procedimiento me dé como resultado algo que sí sea función, voy a necesitar que sea inyectiva. Entonces, esto es lo que dice la definición. A ver, sea es una función, y clarito lo dice ahí porque lo necesitamos, 1 a 1. ¿No? Sea es una función 1 a 1. Con dominio A y rango B, ¿sí? Dominio A y rango B, o sea, yo voy a tener dominio A, rango B, y una función F 1 a 1. ¿no?
Entonces, la función inversa, que se llama así, se escribe así, con un -1 arriba, tiene al revés, dominio B y rango A, al revés, ¿no? Esta va a ser la función inversa, con el -1 arriba. Donde, ¿cómo se define esta función? Si yo antes tenía 1, 2, y la imagen del 1 era el A, y la imagen del 2 era el B, dice que se define de esta manera. La imagen por medio de la inversa, o sea, f a la -1 de i, es igual a x, si antes la i era imagen de la x. ¿Está bien? Yo digo, f a la -1 de i es igual a x, siempre y cuando f de x es igual a i. Intercambio los lugares. ¿Ah? Entonces yo miro esto que dibujé. Ahora tengo el A y tengo el B. ¿Quién va a ser la imagen del A? ¿Quién va a ser la imagen del A? 1. Por medio de la inversa. El 1. ¿Por qué? 1. Porque antes la imagen del 1 era A. Porque antes la imagen del 1 era A. Entonces acá voy a poner el 1. ¿Cuál es la imagen por medio de la inversa del B? El 2. ¿Por qué el 2? Porque antes la imagen del 2 era B. ¿Está bien? Intercambié los conjuntos y la ley se rige por eso que está ahí. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes tienen que definir la función inversa, acuérdense que no solamente cambian los conjuntos, o sea que el dominio, como dice acá, ¿no? El dominio de la inversa es igual al rango de la función original. Y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función original. Intercambian de lugares los conjuntos. Pero no es solamente eso. También está cómo se rige la ley, que es esto que está aquí. ¿Está bien? O sea, va a ser una nueva función donde intercambiamos los dominios y la ley se rige usando esto que está acá. ¿Está bien? Vamos a ver y acá hay una aclaración que vale decirla porque a veces se confunden. ¿Qué es lo que dice ahí en cuidado? Ese -1, ese -1 que ponemos ahí arriba, ¿no? Ese -1 que ponemos arriba, no es elevado a la -1, ¿no? ¿Sí? No es elevado a la -1. Es función inversa, significa función inversa. O sea que si ustedes hacen f a la -1 de x, es porque están haciendo la inversa de la función f en el numerito x. ¿Está bien? Si yo hago esto, entonces ahí sí estoy elevando a la -1. ¿Sí? Son distintos. Esto que está acá no significa 1 sobre f de x. Esto es 1 sobre f de x. Esto último. Pero no eso. Si tienen f a la -1 es la función inversa. ¿Está bien? Ojo con eso. A ver qué dice el ejemplito este. Tienen un ejemplito en donde falta un detalle importante en este ejemplo. No me gustó, me lo van a decir ustedes. Dice que si f en 1 vale 5, f en 3 vale 7 y f en 8 vale -10, encuentren f a la -1 de 7, f a la -1 de 5 y f a la -1 de 10. Me falta una aclaración. Me faltaría decir que esta función f es inyectiva, porque si no, no sé, falta eso. Pero bueno, vamos a suponer que esta función f efectivamente es inyectiva, ¿no? Que f es inyectiva. Acuérdense, yo uso mucho inyectiva en lugar de 1 a 1 porque ya lo tengo incorporado. Pero es lo mismo, 1 a 1, acuérdense que es inyectiva. Bueno, entonces, a ver, f en 1 vale 5. La imagen del 1 vale 5 por medio de esta f. Entonces, de estas tres, ¿qué es lo que puedo sacar rápidamente? Esto, ¿no? La inversa de 5. Si f en 1 vale 5, f a la -1 de 5 vale 1. Entonces, como está escrito acá, ¿no? F a la -1 de 5 vale 1, ¿por qué? Porque f en 1 valía 5. ¿Está bien? Acá, f a la -1 de 7, ¿por qué vale 3 f a la -1 de 7? ¿Por qué?
porque f en 3 valía 7. Entonces f a la menos 1 de 7 es 3, ya que f en 3 es 7. ¿No? Acuérdense que en un ratito únanse de nuevo a la misma clase, ¿sí? Aguántenme un ratito y la seguimos. Y f a la menos 1 de 10, acá, es igual a 8, porque, o ya que, f en 8 valía menos 10. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Bueno, hay una técnica que está, bueno, después vamos a ver las propiedades, pero hay una técnica que ustedes la usan en la práctica, que no la vamos a demostrar, que es esta
adelante nos va a interesar. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Así que con estas dos propiedades que son fundamentales, se puede demostrar esta tablita que está acá, pero no la vamos a demostrar nosotros. Se podría, pero no la demostramos. Vamos a creer... Eso es lo que a veces le piden en los finales, como las leyes de involución. Ah, tenés razón, que le llaman así, porque después no se sabe. En los finales lo piden así. Estas, vamos a escribirlo. Esto que está acá se llaman también leyes, ¿cómo se llaman? De involución. Involución. ¿Y con qué es acá, con este? No sé. Bueno, queda de tarea para averiguar ahí. ¿Qué es? Si este no sé. Me quedé ahí. Importante la base. ¿Ecuaciones de cancelación también? ¿Cómo? ¿Se puede decir No. Ecuaciones de cancelación? No es cancelación, no. es involución. Involución. ¿No? Involución, o acá dentro lo dice, no dice cómo se llama. Las propiedades fundamentales de la función inversa, podría decirse también. Pero en los exámenes finales aparece mucho esto, leyes de involución. Sí. Bueno, y como les decía, estas leyes nos permiten demostrar esta tablita, pero nosotros no la vamos a demostrar, lo vamos a creer, lo vamos a usar como una receta, que está buenísima, porque nos sirve, que son los pasos a seguir para obtener la ley de la función inversa a partir de la ley de la función original. O sea, la formulita de la función inversa a partir de la ley de la función original. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, por supuesto, tenemos que saber que la función sí o sí tiene que ser 1 a 1. Después hacemos esto, escribimos y igual a la función. Después, paso 2, lo que hacemos es despejar, acá dice resolver la ecuación para x. Nosotros comúnmente a eso lo decimos despejamos x en función de y. Despejamos x en función de y. Paso 3, expresamos eso que nos quedó arriba como f a la menos 1, en donde reemplazamos, intercambiamos la x por la y la y por la x. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer un ejemplito. Está acá debajo, el ejemplo 4. Dice, encuentre la función inversa de f de x igual a x al cubo más 2. Pregunto, esta función, x al cubo más 2, ¿es inyectiva? No. ¿No? Ah, sí. Si era par la potencia ahí. Vi un x cuadrado, ¿verdad? Claro, si era cuadrado ahí no. Pero como estamos con x al cubo, entonces como para demostrar eso, esta situación, lo que podemos hacer es un dibujito chiquitito, poco preciso, pero un dibujito que ilustre la situación. Nosotros conocemos x al cubo, que es esta, más o menos. Como dice x al cubo más 2, ¿qué había que hacer con la función? Subirla Se 1. desplazaba. Se desplazaba verticalmente. La subimos 2 unidades, así que queda algo parecido a esto. Entonces la función verde, si nosotros lo que hacemos es trazar así, ¿no? Rectas, horizontales, vemos que la cortamos solamente una vez, entonces escribimos acá, ¿no? Importante escribir. Decimos, f es 1 a 1 porque, yo pongo puntos suspensivos, trazando rectas horizontales, se corta el gráfico una sola vez. ¿Está bien? Debemos decirlo. Si no decimos, no. Hay que dibujarlo y decir. Es 1 a 1 porque si trazamos rectas paralelas al eje X, cortamos el gráfico una sola vez. ¿De acuerdo? Primero lo decimos. Acá no lo dice el libro, que está mal. Debería haberlo dicho. Una corrección. Ahora sí, nos ponemos a hacer los pasitos. Paso 1, decía. Paso 1, poner y igual a nuestra f de x. Y igual a x al cubo más 2. Decía paso 2, resolver la ecuación para x, o sea, despejar la x.
Entonces, ¿qué hace acá? ¿Qué hizo? Restó 2, ¿no? Restó 2, está acá. Pasó el 2 restando, como dicen ustedes. Quedó acá. Entonces tenemos esta. Ahora, ¿qué hizo abajo? Raíz cúbica de ambos lados, ¿no? Aplicó raíz cúbica. O sea que queda que x es igual a raíz cúbica de y menos 2. Ese era el segundo paso. Ahí terminó el segundo paso. Tercer paso. Había que intercambiar la y por la x. Entonces, donde estaba la x, pongo la y. Donde estaba la y, pongo la x. Y quedó la ley de la función inversa, ¿no? La ley de la función inversa es justamente raíz cúbica de x menos 2. ¿Está bien? Así de sencillito. Siempre decir antes que la función es inyectiva. ¿Qué pasa si tengo, a ver, otra función? Me la voy a inventar yo. La función f de x igual a x al cuadrado. Quiero encontrar la función inversa. Sí, pero no es inyectiva. No es inyectiva. No es inyectiva. No puedo, porque, muy bien. Entonces la función x al cuadrado no tiene inversa. No. Podría ser que todas las que tienen exponente par no tengan función inversa. Tal cual. Sí, sí, muy Vale, bien. sí. Muy bien. Eso ¿Por qué no después tiene inversa? Porque f no es 1 a 1. ¿Y por qué no es 1 a 1? Porque el gráfico es así. Uy, me quedo ahí abajo así. Y trazo y la corto siempre en 2 veces. Así que justamente es una función par. Si es una función par, siempre se repiten las imágenes, ¿no? Todas las imágenes de los números coinciden con las de su opuesto. O sea que se repiten las imágenes a lo loco, no es inyectiva. Profe, ¿eso puede ser que se demuestre después reflejándola en la función y igual a x? Cuando la recta... Que se demuestre, no. Hay una propiedad que es algo así como la que vos decís, pero esto no es que se demuestre usando eso, sino que esto directamente no puedo hacer la función inversa. Claro, no, pero cuando es inversa, digamos. Cuando sí se puede. Sí, ahora vamos con esa propiedad. Ahora vamos. Bueno, pero lo que quería decirles es que si bien esta función no tiene inversa, que quede bien clarito, ahora yo voy a hacer acá el ejemplo de otra función que sí tiene inversa, creo que tiene inversa, que es, a ver, la función g. Me está explicando. ¿Entiende algo tu hijo? Me escucha a veces. En química se ríen los chicos porque él sabe un montón de elementos de la tabla y los pibes lo miran. Ah, claro. Ya saca límites, deriva, todo. ¿Eh? No, todavía no, pero... Ya deriva, hace matrices, todo. Saca Sabe más que diferenciales. nosotros. De tanto mirar, de tanto ver. Sí. A ver, acá. Dice g de x igual a x al cuadrado, pero hay una aclaración. Dice, en este intervalo estamos trabajando. Ahí sí sería inyectiva. Claro. Acá sí es inyectiva, ¿no? Porque el gráfico de esta función sería nada más que esta partecita. Y en este lugarcito la función sí es inyectiva. Entonces ahí sí tiene inversa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería la inversa? La tendría que encontrar. Primer paso, igual a x al cuadrado. Segundo paso, despejar la x. ¿Cómo despejo la x? Aplicando raíz cuadrada. Exacto. Aplico raíz cuadrada a ambos lados. ¿Y acá qué me queda cuando aplico raíz cuadrada? X. Me queda valor absoluto de x. ¿Qué? Cuando la x es positiva, como en este caso, porque estoy trabajando en los positivos. Entonces, en este caso sí coincide con la x. O sea que tengo que x es igual a la raíz cuadrada de la y. Y ahora el tercer paso decía que intercambiemos la y por la x. O sea que me queda que la y es igual a la raíz cuadrada de la x. Y esta es la ley de la función inversa de esta que está acá. O sea, g
a la menos 1 de x es igual a la raíz cuadrada de x. Pero esta función tiene inversa. Esta que está acá, no. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la función f no es inyectiva. Y la función g, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, ahora vamos a ver algo que ya se había adelantado un compañero de ustedes, que es este pedacito que está acá. Esto que está acá. ¿Qué dice? ¿Lo leen? La gráfica de f a la menos 1 se obtiene reflejando la gráfica de f sobre la recta y igual a x. ¿Está bien? Eso dice. La idea de esto viene de la definición de gráfico que nosotros hicimos de una función. La definición de la gráfica de una función era un conjunto en donde había puntos adentro de ese conjunto. Y los puntos eran x, f de x. Eran x, y, pero la y era la imagen de la x. Y a la x lo sacaba del dominio de la función. Y el gráfico es un conjunto de puntitos. Puntos, puntos del plano, o sea, puntos con abscisa y ordenada. ¿Está bien? Eso es el gráfico de una función. Si yo ahora pienso en el gráfico de la función inversa, lo que tengo que hacer es intercambiar de lugar esto. O sea, poner y x, así. O sea, intercambio de lugar. Con la x en el dominio de la f, o podría poner con la y en el dominio de la f a la menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a mirar un poquito acá. Acuérdense de este detalle. Ahora lo que hago es intercambiar de lugar. Antes tenía x, y ahora voy a tener ix en la función inversa. Lo voy a borrar un poco para que se vea el gráfico de abajo. Entonces, vamos a suponer que nuestra función es la que está en celeste. Esta es la f, la que está en celeste. O voy a hacer otro gráfico que es más interesante que ese. Ese no me gustó. Vamos con otro. Voy a poner algo así. Esta función. Y esta es la función f. ¿Tiene inversa esta f que yo dibujé? Sí. Sí. Sí, porque es inyectiva. Perfecto. Bien. Ahora quiero encontrar el gráfico de la función inversa. Entonces me planto en algunos puntos particulares. Me voy a poner en este puntito. Está ahí. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Algo particular algo tiene. cero. Claro, un número, que no sé bien Fortalecer. cuál es, un numerito negativo, 0. ¿Sí? O sea, si yo pongo acá, por ejemplo, el número A, yo lo que veo es que el número, el punto A0 pertenece al gráfico de la F. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto que va a pertenecer al gráfico de la inversa? 0A. 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 Es el que va a estar en el gráfico de la inversa. Entonces acá lo voy a dibujar. Voy a mirar esta medida que está acá, y entonces como es negativo va a estar por ahí más o menos el A. Ahí. Entonces este puntito es un punto que va a estar en el gráfico de la función inversa, que la voy a dibujar en rojo. ¿Está bien? Otro punto particular que voy a usar es la intersección con el eje y este puntito. Este puntito también es particular, porque tiene una forma que sería 0b, ¿no? ¿Así? ¿Está bien? Sí. Sí. Este puntito está en el gráfico de la función f. Entonces, ¿cuál es el que va a estar en el gráfico de la función inversa? Al revés. B0. B0 es el que va a estar en el gráfico de la función inversa. Entonces voy a tener acá esta medida, la voy a dibujar ahí, y este va a ser el punto va a ser el que está en la función inversa. ¿Está bien? Ahora, ¿qué otro punto particular puedo buscar? Lo que voy a hacer es graficar la función identidad. ¿Cuál era la función identidad? La recta sería, ¿no? La recta identidad. La voy a dibujar en verde, que sería esa que pasa por B y que hace así, ¿no? Más o menos. Ahí, ¿está bien? Esta sería y igual a x.
Si yo miro este puntito que está ahí, justo la intersección entre el azul y la verde, ¿sí? En este lugar, la Y y la X valen lo mismo, porque están en la recta verde, que es Y igual a X. En este lugarcito, si yo vengo para abajo así y a este número lo llamo C, entonces inmediatamente sé que este también es el número C, ¿sí? Entonces, este punto, digo, bueno, el CC pertenece al gráfico de la F. Entonces, si lo doy vuelta, queda el mismo. CC va a estar en el gráfico de la función inversa. O sea, acá también va a estar. Lo que va a pasar con todos los puntos del gráfico de la función inversa es que van a ser simétricos con respecto a la verde. O sea, si yo trazo esto, así, están a la misma distancia, en forma perpendicular. Eso significa que para conseguir el gráfico de la función inversa, reflejo el gráfico de la función original con respecto a la identidad. Funciona como un espejo. O sea que me va a quedar algo, y yo tendría que ver así acá, por ahí más o menos. Algo así. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tienen escrito abajo de todo este garabato? ¿Puedo borrar? Sí. ¿Qué es lo que está escrito acá? La gráfica de, a mí me gusta decir el gráfico, porque para mí es masculino, pero no importa. La gráfica de f a la menos 1 se obtiene reflejando la gráfica de f sobre la recta y igual a x, que es lo que tengo acá en el dibujito, ¿no? ¿Sí? El gráfico de la función f es el azul. Cuando lo reflejo con respecto a la identidad, obtengo el gráfico de la inversa, que es la rosita. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno. Sí. Acá hay un ejemplo, si después lo quieren ver, lo pueden ver. Pero acá me interesan estas funciones nuevas, que ustedes no la conocían. O sí, algunos sí las conocían. Algo vieron. Algo vieron. Pero ahora las vamos a definir en forma más precisa. Porque vamos a trabajar con las funciones exponenciales, que son las que vimos al principio. Las presentamos al principio, ¿no? Acá, las funciones exponenciales, ¿no? Donde hay que tener en cuenta el A, que tiene que ser mayor a 0 y distinto del 1, ¿no? Aquí, entonces, esta ustedes sabían, no sabían nada, porque todavía no habíamos hablado de ese tema. Las funciones exponenciales eran así en uno de los casos, si el A era mayor que el 1. Y en el otro caso era así, si el A era menor que el 1, pero siempre positivo. En ambos casos, ¿se trata de funciones inyectivas o no? Sí, sí. En los dos casos la función es inyectiva. Quiere decir que esta función exponencial tiene inversa. Bueno, la inversa de la función exponencial se llama función logarítmica. O sea, si f de x, como dice ahí arriba, es a la x, la inversa es el logaritmo de x. Y se escribe así. Logaritmo, abajo se pone la base a y la x. Esto se llama base. También se llamaba base el número A. Bueno, acá también es la base, el número A. Logaritmo en base A de X. Logaritmo en base A de X. Así se lee. Y así se definen las funciones. Cualquier función inversa se definía así, de esta manera. F a la menos 1 de X es igual a Y, siempre y cuando F de Y es igual a X. Entonces, ¿quién es f a la menos 1 ahora? Tiene esta notación. Así la escribimos. Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿No? Es esto que está acá. F a la menos 1 de x es igual a y, sería logaritmo en base a de x es igual a y. Siempre y cuando, y esto, ¿quién era f de x? F de x era a la x. Entonces, siempre y cuando
pero acá tengo y. Entonces, a la y es igual a x. Entonces, esta es la manera de definir la función logaritmo, como inversa de la función exponencial. El logaritmo en base a de x es igual a y, siempre y cuando a la y es igual a x. ¿Está bien? Vamos a ver que todavía nos falta averiguar bien dominio de la función logarítmica, la función logaritmo. Teniendo en cuenta que se trata de la función inversa de la función exponencial, hay que mirar el conjunto imagen de la función exponencial para tener el dominio de la función inversa, que es el logaritmo. ¿Está bien? Entonces, acá ya habíamos visto esto. ¿Cuál era el conjunto imagen, cuál era el rango de la función exponencial? De 0 más infinito. Positivos. El rango de la f, los reales positivos. Perfecto. Entonces, el dominio de la función exponencial, de la función logaritmo, son los reales positivos. ¿Se acuerdan que el dominio de la función inversa coincide con el rango de la función original? Entonces, el dominio de la función logaritmo son los reales positivos. ¿Está bien? Y tiene sentido. A ver, voy a borrar y vamos a compartir la pizarra. A ver, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 del 8 igual a un número, ¿cómo era que se definía? Siempre y cuando, ¿cómo era? Lo escribo acá abajo. El logaritmo en base a de x es igual a y, siempre y cuando, ¿cómo era el asunto? A la y igual a x. Igual a igual a la x. No es un cálculo directo. ¿No? Siempre tengo que, para poder resolverlo, tengo que pasar por la función exponencial, porque como se define como la inversa de la función exponencial, ¿no? Sí o sí debo pasar por esa función para poder encontrarlo. Todavía no es un cálculo rápido, directo. Después de tanto hacerlo, capaz que sí resulta rápido, ¿no? Entonces voy arriba. Sí, igual después están las propiedades, entonces. El logaritmo en base 2 de 8 es igual a un número, siempre y cuando, ¿cómo sería? La base elevado a ese número me tiene que dar 8. ¿No? O sea que, ¿qué número pongo acá? 3. 3. Ahí. Pongo el 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, si yo hago, por ejemplo, acá pongo un número A, cualquiera, en las condiciones que debo, o sea, con las condiciones que se deben cumplir. ¿Cómo era el asunto? ¿Cómo era? A tenía que ser mayor que 0. Mayor que 0 y distinto de 1. Exacto, mayor a 0 y distinto de 1. ¿No? Entonces, si yo hago logaritmo en base a de cualquier número, vamos a poner 4, ponele. ¿Me puede dar negativo esto? Sí, pará, quiero decir otra cosa. Esperen, vamos a borrar. Acá. Si yo acá pongo -3. Eso quería escribir. Si hago logaritmo de A en base a No se puede. del -3. ¿Y por qué no se puede? Porque ningún número elevado a una potencia te daría... ¿Cómo era la historia? No dije nada. El logaritmo en base a de un número me da un resultado de manera tal que si Sí. hago A elevado a ese resultado me tendría que dar -3. Pero si ya es positivo, si es positivo elevado al número que se me ocurra, nunca me va a dar negativo. ¿Sí? Nunca. A elevado a cualquier número siempre es mayor a 0 porque se trata justamente de la imagen de la exponencial. Nunca me va a dar negativo. Entonces, ¿qué tengo que decir acá? Que no existe. No hay un resultado. ¿Pero por qué? Porque estoy poniendo un número que no está permitido. Si acabábamos de decir que el dominio de la función logaritmo son los reales positivos. No puedo poner un número negativo. ¿Está bien?
Bueno, entonces, ¿en qué estábamos por acá? Ah, bueno, siguen valiendo las mismas propiedades que antes, ¿no? Acá en este cuadradito que dice el número 7, siguen valiendo las mismas propiedades, nada más que ahora le ponemos un nombre especial a las funciones. Antes hablábamos de f y de f a la menos 1. Nosotros teníamos que, si hacíamos la composición de f con f a la menos 1, nos daba x siempre y cuando x estaba en el dominio de la inversa. Entonces ahora lo traslado, ¿no? Sería el logaritmo en base a de a la x me da la misma x siempre y cuando x está en el dominio de la función de adentro. Pero ¿quién era el dominio de la exponencial? Todo el mundo. ¿Está bien? Entonces, siempre que hagamos el logaritmo en base a de a la x, me da como resultado la misma x. Es la identidad. Ahora, al revés. Si yo tengo que hacer a elevado al logaritmo en base a de x, también me da x. Pero para todos los x, aquí, que estén en el dominio de esta función que está ahí, ¿no? O sea, para los mayores. ¿Está bien? O sea, si yo tengo que hacer 3 elevado al logaritmo en base 3 del 5, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 5. Me da 5. ¿Tá? Me da 5 esto. No voy a calcular el logaritmo en base 3 del 5, porque no lo sé hacer a esto. Si yo me pongo a pensar, ¿a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 5? Y se me quemaron las papas, no tengo idea. No sé. Calcularlo así mentalmente no lo sé. No sé a qué número tendré que elevar el 3 para que me dé el 5. Pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar directamente la propiedad en todo lo que me están pidiendo. Entonces, con seguridad sé que el resultado me da 5. ¿Está bien? Eso es lo importante. Y si hago al revés, a ver cómo sería al revés. Si tengo que hacer el logaritmo en base 3 de 3 a la 51. ¿Hago 3 a la 51 y después hago el logaritmo en base 3 de ese número? No, 3 a la 51 es terriblemente alto, no lo voy a hacer. Pero no importa, no falta hacerlo, porque aplicamos directamente la propiedad. 31, y se terminó. 50. 51. 51 y se terminó. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, y ahora nos falta hacer el gráfico de la función inversa, de esta función inversa de la exponencial, o sea, de la función logaritmo. ¿Y cómo hacemos para graficarla? Mirá lo que nos dio acá, qué gráfico. ¿Cómo hacemos? Para poder graficar, vamos a regirnos con la propiedad esa que habíamos visto, que decía que el gráfico de la función inversa se obtiene reflejando el gráfico de la función original con respecto a la identidad. ¿Está bien? Entonces eso hacemos. Tengo la identidad, tengo la función exponencial, en este caso, con base mayor que el 1, ¿sí? Así. Acá fíjense que el eje X en la función celestita, el eje X nunca se toca. Se acerca acá, pero nunca se toca. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de reflejarlo con respecto a la identidad, como reflejamos, ¿vieron? Acá, la rojita, esto es lo que no se va a tocar nunca ahora. Es el eje Y el que no se va a tocar nunca. ¿Está bien? A ver si concuerda todo lo que nosotros teníamos. ¿Cuál es el dominio de la función roja, que es el logaritmo? En base a. Y está bien. Todos los reales positivos. Por eso no me puedo pasar acá, ¿no? Por eso no puedo tocar el eje Y. Porque si yo toco el eje Y y me vengo para este lado, tendríamos imágenes de negativos que no puede pasar, porque ya habíamos dicho que el dominio eran todos los positivos nada más. ¿Está bien? Bueno, y así vemos el gráfico de la función logaritmo, pero cuando la base es mayor que 1.
Si la base es menor que 1, no sé si está dibujada en un libro, si no la dibujamos, no está dibujada, la podemos dibujar en este espacio. A ver, ¿cómo sería? Tengo el eje X, el eje Y, y ahora voy a tener este es el número 1, la función exponencial así. Esto es cuando A es más chiquito que el 1, ¿no? Más grande que el 0, pero más chiquito que el 1. ¿Cómo tendríamos que hacer para dibujar ahora el logaritmo? ¿Qué hago primero? Hago la recta identidad. Planteo la recta identidad, ¿no? Esta es igual. Entonces ahora reflejo. Hago el gráfico con color celeste. Lo reflejo con respecto a la identidad. O sea que esta partecita que está acá, ¿la ven? Esta partecita que se acerca al eje X, cuando yo la reflejo con respecto a la identidad, me va a quedar ahí. Ahí, ¿no? Ahí se toca. ¿Así? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora me queda por reflejar esta otra parte. Cuando yo reflejo esta otra parte con respecto a la identidad, a la verde, me va a quedar algo así. ¿Está bien? De nuevo, vamos a verificar a ver si está bien. ¿Cuál sería el dominio de la función celeste, que es el logaritmo en base A, con A menor que 1? El dominio, los reales positivos. Está todo bien. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos dos gráficos diferentes, de acuerdo al valor de la base, acuérdense. Si la base es más grande que el 1, era el gráfico que estaba arriba, y si el A, que es la base, es más chica que el 1, tenemos así, celeste. ¿Está bien? Esta es decreciente, que también decrecía la función original. Y en la otra la función original crecía, y la inversa crecía también. Siempre pasa por 1, ¿no? Siempre pasa por el 0, 1. Y acá por el 1, 0. ¿No? Porque son inversas, acuérdense. Bien. Y acá que tenemos las leyes de los logaritmos que se podrían demostrar, pero no las vamos a demostrar. Sí, te escucho. La función original y la inversa siempre van a ser tipo, si es una decreciente, la otra también, y así. No. No, siempre no. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero no lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar. Bueno, acá están las leyes de los logaritmos. Son 3, que no las vamos a demostrar, las creemos. Dice que el logaritmo en base a del producto, el logaritmo del producto, es la suma de los logaritmos. Y esto tiene que ver con que, acuérdense que el resultado del logaritmo en definitiva es un exponente, ¿no? El exponente que había que elevar a la base para que me dé lo de adentro, eran exponentes. Entonces, si teníamos suma de exponentes, estaban relacionados con el producto de las potencias, ¿se acuerdan? Tiene que ver con algo de eso, no lo vamos a demostrar, pero como para acordarnos. Por eso es que cuando tengo el logaritmo del producto, es la suma de los logaritmos. El logaritmo del cociente es la resta de los logaritmos. Y acá, el logaritmo de una potencia, x a la r, una potencia, el exponente de lo que está dentro del logaritmo, que se llama argumento lo que está dentro del logaritmo, este r, fíjense que sale acá afuera multiplicando, ¿no? O sea, el logaritmo de x a la r es r por el logaritmo de x, ¿no? Donde r es un número cualquiera. ¿Está bien? Bueno, y después hay ejemplos de cómo usarlo. En realidad, a la hora de lo que a nosotros nos interesa, que son las funciones, no nos van a servir tanto, pero bueno, mírenlo, hagan los ejemplos, ¿no? que nos sirven para algo. Sí, a veces aparecen algunos ejercicios de logaritmos de potencias relacionadas como para poder calcular, pero no.
Y acá aparece un nombrecito particular que está relacionado con... ¿Se acuerdan que nosotros de todas las exponenciales había una particular que era la e a la x, con el número de Euler? Bueno, cuando la base es e, se llama logaritmo natural, que es el logaritmo en base a. Y en lugar de la ponemos el e. Y que este también se le llama neperiano, ¿no? También se le llama logaritmo neperiano, sí, se llama logaritmo neperiano, ¿no? Que es el logaritmo en base e, que no lo vamos a escribir así, logaritmo en base e, lo vamos a escribir así. Cada vez que ustedes tengan esto, ln, se trata del logaritmo natural, ¿está bien? Y falta un minuto y se termina la reunión, nos volvemos a unir para unos 10 minutitos más para finalizar esto de los logaritmos naturales, nada más. Entonces acuérdense, ln, logaritmo natural. Ya cuando aparece eso, inmediatamente sabemos que la base es e. Este número e de Euler, que muchos no sabemos, que está en la calculadora, pero que no sabemos por qué, no importa. Y siguen valiendo absolutamente todas las propiedades de siempre, o sea, es un logaritmo más. Hay otro logaritmo que acá no está, que es el logaritmo decimal, que es cuando tenemos la base 10 de x. Esto lo escribimos directamente así. Sin base. Andrés, la dejaste picando para que alguien meta el gol, pero no voy a caer, no voy a pisar el palito. Yo me clavé unos pastelitos recién, así que ¿sabe qué? Yo a esta altura quiero comida. Pasta pastelitos, torta frita. Un guiso de lentejas. Anoche hice guiso de lentejas. Una cazuela de mondongo. Oh, qué rico. Pero para la noche, no sé. Pero bueno. No importa. Todo bienvenido. Yo no tengo que madrugar mañana, así que puedo clavarme un guisito. ¿Por qué no? Acá hay una pregunta antes de que termine la clase con el ejercicio 20, 21 y 29 de la sección 1.5. Ah, profe, una pregunta en base a eso. ¿Después van a subir las resoluciones de los ejercicios que van dando? Sí, yo las voy a subir. Bueno. ¿En qué estábamos? En que había dos logaritmos que eran especiales. Uno era el logaritmo natural, que era con la base e, que se escribía ln, y el otro logaritmo decimal, que no tenía base, ¿no? Que no tiene base. Que no se escribe, pero sí sería la base. Claro, Los que no están se en la escribe, tabla. ¿verdad? Y siguen
valiendo las mismas propiedades, que son las que tenemos acá escritas, estas dos, ¿no? En lugar de A, tiene la base E. O sea, hacemos logaritmo natural de E a la X, me da la misma X. Acá es como si tuviéramos el logaritmo en base E de E a la X, me da la misma X. Y si tenemos E elevado al logaritmo natural de X, también me da X, ¿no? Porque siguen valiendo las mismas propiedades que valían para cualquier logaritmo. Y esto también, logaritmo, no lo dijimos nunca, pero si yo tengo el logaritmo en donde la base coincide con el argumento, ¿no? Si yo tengo que hacer, por ejemplo, el logaritmo en base A de A, ¿cuánto me va a dar? Que era, alguien lo había preguntado si el gráfico siempre pasaba por tal número. Claro, me da 1, porque A elevado a la 1 me da A. Por eso es que siempre va a pasar por donde está ahí el 1. Bien. A ver si acá hay una propiedad que tampoco la vamos a demostrar. En el libro está demostrada, pero no la vamos a demostrar, que es esta. La propiedad, la fórmula del cambio de base, que sirve para poder usar la calculadora a la hora de resolver cualquier logaritmo. Lo que dice es que si A es un número positivo y distinto de 1, como ya sabemos que tiene que verificarse siempre, entonces a la hora de calcular el logaritmo en base A de un número X, es lo mismo hacer el logaritmo natural de la X dividido el logaritmo natural de la base. ¿Y por qué lo relaciona con el logaritmo natural? Porque este logaritmo está en las calculadoras. El logaritmo natural está en todas las calculadoras. En las calculadoras más nuevas ya se puede hacer cualquier logaritmo, pero en las calculadoras tradicionales se usaba nada más que el logaritmo natural o el logaritmo decimal. O sea, esto también, eso también se puede hacer por el decimal. La división del logaritmo en base 10 sería de la X dividido el logaritmo en base 10 de A. Y da el mismo resultado, ¿no? En realidad con cualquier base, pero se usaban estas porque estos eran los que estaban en la calculadora. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular, como dice acá, el logaritmo en base 8 del número 5, ¿no? Esto que está acá, el logaritmo en base 8 del número 5, imposible calcularlo mentalmente, porque ¿a qué número tengo que elevar el 8 para que me dé 5? Ni idea, no se puede mentalmente. Entonces lo hacemos con la calculadora y decimos que es el logaritmo del 5 dividido el logaritmo de 8. Y esto es calculadora pura, o sea, no se puede hacer nada más que calculadora. Entonces ahí ven este simbolito importante, que no es un igual, ¿sí? Es un simbolito que es aproximadamente igual, ese simbolito. Si ustedes alguna vez hacen las cuentas con la calculadora y les da un número irracional, o sea, con infinitas cifras decimales, siempre escriben esto, porque el resultado que escriben no es el exacto, es una aproximación. Entonces, acuérdense de ese simbolito. ¿Bien? ¿Hay algo más? Bueno, esto ya habíamos visto que es el mismo gráfico y aparece este titulito, pero esto lo vamos a ver la clase que viene, porque es demasiado por hoy. Lo vemos la clase que viene. ¿Cuándo es la próxima clase? El lunes que viene. Y la próxima clase son todos los lunes y ahora va a ser a las 7 de la tarde. ¿Ya queda directamente a las 7 de la tarde? A las 7 van a quedar todas las clases, sí. ¿Está bien? ¿Puede ser? Está bien. Perfecto. Las invitaciones van a llegar por el Classroom y ustedes no le pueden compartir las invitaciones a nadie porque van a ser para la gente que esté en el Classroom. Porque así evitamos que entre gente que no está en el curso. No le pasen la invitación a nadie. El que está en el Classroom, que por eso yo les dije que se fijen, el que está en el Classroom va a poder entrar a la clase. ¿Ven la pizarra blanca? Sí. Bien, ¿cuáles eran los ejercicios que querían ver? 20, 21 y 25 me parece. ¿Lo tienen por ahí el enunciado? 20, 21 y 29. ¿Tienen el enunciado por ahí? Gastón. ¿Ustedes ven ahí el libro o no? Lo veo yo sola. ¿O ustedes lo ven?
Lo ves vos sola. Lo veo yo sola. Ustedes siguen viendo la pantalla en blanco. La pizarra blanca. A ver, Sí, ¿qué sí. ejercicio era? 20, 21 y 29. 20. Dice, encuentre el dominio de cada una de las siguientes funciones, y esperen que lo escribo en la hoja primero, y en el 20A tienen la función g de t, que es igual al seno de e a la menos t. Ahí, seno de e a la menos t. Y el ítem B es la función g de t igual a la raíz cuadrada de 1 menos 2 a la t. Bueno, vamos a hacer el 20. Ay, no sé cómo hacer para que se me vaya esto. A mí. Ahí, acá estoy. Entonces, el ejercicio 20 decía que g de t igual al seno de e a la menos t. Esto es nada más que dominio, decía. Nada más que dominio. No hay que dibujar esto, ¿eh? Es imposible dibujarlo. Ni idea de cómo se dibuja. Decía, nada más que el dominio. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer para averiguar el dominio? Tengo que mirar la t a dónde está. Tengo que tratar de analizar si algún valor está prohibido para t, ahí. Si algún valor estará prohibido para el t. ¿Y cuándo está prohibido? Cuando hay algún error, cuando hay algún problema, cuando me da alguna cosa que no existe. Entonces yo me pregunto, a la e la puedo elevar a cualquier número que se me ocurra, lo dijimos recién, porque el dominio de la exponencial era todos los números reales, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces yo digo, el dominio de la exponencial, esa exponencial en particular, son todos los reales. No hay ningún Acá problema. me dicen que ese no es el 20. Sí, 20 yo años. lo hice. Pasa que capaz que él tiene la sexta edición. Yo tengo la séptima. Ah, yo tengo la séptima y es ese. 20A, séptima edición de la 1.5 es ese. Lo estoy viendo yo acá, si quieren se lo comparto. No, está bien, ahora se lo pasamos. No, no está. Aquí, 1.5, séptima edición, y está ahí, ¿no? 20. ¿Sí? Encuentra el dominio. ¿Qué será? ¿20 de alguna otra sección? No, dijo 1.5, debe ser de la, a lo mejor de la sexta. Yo no la tengo impreso, ese es el tema. Ahora lo busco. Espera que minimizo todo. Sí, profe, yo tengo la sexta edición, perdón. Ahora lo busco. Bueno, seguimos para seguir viendo. ¿Y cuál va a ser entonces el dominio de la G? ¿Qué les parece al resto? Los reales. Claro, porque el valor, el seno se puede calcular de cualquier número. Entonces no me importa el resultado que me da, que siempre voy a poder calcular el seno de ese número. Así que el dominio van a ser todos los números. ¿Está bien? Profe, a mí me pasó en el 21 que no supe cómo encontrar la función exponencial de la séptima. ¿En el ejercicio 21? Sí. Ejercicio 21, encuentre la función exponencial c por a a la t, de ese grafiquito que está ahí, que es un gráfico que pasa por el punto 1,6. Bien, 21. El ejercicio 21 tienen que encontrar la función c por a la t, en donde el gráfico es así y dice que hay un puntito acá que es el punto 1,6. Bueno, no me dio a mí la escala, pero no importa. Dice que el punto es el 1,6. Y yo tengo que encontrar la función g. O sea que la imagen del 1 es 6.
¿Sí? La imagen del 1 es 6. O sea, yo lo escribo. La imagen del 1 es 6. Pero la imagen del 1 la consigo con esta ley. ¿Sí? O sea, C por A a la 1. Así. ¿Había alguna otra información? Ahora vamos a mirar. Entonces me queda que 6 es igual a C por A. Y me falta algo más. Debe haber alguna otra información. Si no, hay infinitas, ¿no? Vamos a ver. También te da un segundo punto. Me da un segundo 324. punto. 324. Ahí está. Si no, no me daba, ¿no? Me daban un punto por allá lejos también. Por acá. Que era bueno, no, ojo con la escala, que fue cualquiera la mía, ¿eh? Mari, ahí te paso. Son 24, 25 y 33 de la séptima. ¿Cuál es? 24, 25 y 33 de la séptima. Bueno, entonces volvemos a este. Tenía otra información, era otro puntito acá que decía que la imagen del 3 era 24. Entonces tengo que la imagen del 3 es 24. ¿Y cómo obtengo la imagen del 3? Haciendo C por A a la 3. ¿Sí? Tengo esas cosas ahí. Tengo esto. Eso que está ahí. 6 es igual a C por A y 24 es igual a C por A al cubo. ¿Cómo hago para resolver esto? Cuando se trata de funciones exponenciales y tenemos ecuaciones, lo que podemos hacer es usar división. Voy a hacer esta ecuación dividido esa ecuación. ¿Sí? La ecuación de abajo dividido la ecuación de arriba. A ver, o sea que nos va a quedar 24 dividido 6 igual a C por A al cubo dividido C por A. O sea, 24 dividido 6, ¿no? 4. 4 igual a, ¿cuánto? C al cuadrado. Este se va y este se me va y me queda un 2. O sea, me va a quedar A al cuadrado. Significa que A, ¿cuánto va a valer? 2. ¿Puede valer menos 2? También. Sí. Y no, porque se trata de la base, o sea, el menos 2 está prohibido. Está bien. ¿Sí? Esto porque el A tiene que ser mayor a 0. Así que me quedo con el positivo nomás. ¿Está bien? Una vez que obtengo el A, puedo ir, por ejemplo, a la ecuación, a esta ecuación. Y tengo que 6 es igual a C por 2. Entonces, C es igual a 3. Y ya está. Y ya tengo la ley de la función, que sería igual a 3 por 2 a la 3. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué decía el ejercicio 24? Que me lo voy a anotar. Pero. No, otro día. Después Vanina se los hace en la clase de práctica. Supongo que se le ofrece trabajo por un mes. 24, 25. Supóngase otra cosa más. Bueno, este el 33. El 33 es. 33. También es. Y graficamos la función esta. Veremos que F parece ser una función impar. Demuéstrelo. Bueno. Son todos los ejercicios que están más bien teóricos que no se los damos nosotros para la práctica. Olvídense de esos ejercicios. Si alguien está muy interesado, bueno, pero no le dé bolilla. No son de los recomendados. Claro, no. Igualmente después en el solucionario están, ¿no? Digamos, sí. En el solucionario del libro están. No son ejercicios que nosotros planteamos para hacer. No. Entonces no van a estar en las soluciones hechas por profesores, sino que está en el solucionario del libro. ¿Está bien? Bueno.
Bueno, chicos, muy bien, están trabajando algunos, están haciendo práctica, digo, algunos que preguntan. ¿Está bien? Sí, sí, Está muy bien. tienen varias consultas por WhatsApp. Bárbaro. Bueno, nos vemos el lunes que viene a las 7, les paso el link el día anterior. O sí, el día anterior, domingo, porque siempre me acuerdo domingo a última hora, ay, la reunión, entonces la hago. Y les mando. Y bueno, pregunten, vayan preguntando. Yo voy a subir ahora las soluciones que me olvidé, las voy a ir subiendo, me reolvidé. Hasta la 2 creo que está, o hasta la 3, ya no me acuerdo. Capaz que la 3 la subí. Bueno, no importa, subo ahora esta. Esta la subo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. No me acuerdo si habían dado qué ejercicios de las 5 tenían que resolver, ¿eh? Ahora se lo tenés que dar. Sí, bueno. Lo dio en el Classroom, creo que están. Ah, bueno. Me parece que, pero bueno, ahora me voy a fijar bien a ver qué les di, qué no. Sí, en el Classroom mandaron. Bien, bueno. Bueno, chicos, que estén bien, cuídense y nos vemos el lunes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, profe, chao, nos vemos.